Quiero expresar tu perfección en mí y manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser hoy quiere reflejar tu corazón, tu imagen hoy, Señor. Para manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada Amada Iglesia, te saludo con la rica paz de nuestro amado Salvador. Doy gracias a nuestro Dios por este momento que podemos compartir cada domingo, y también agradezco al Señor por el cuidado que el Señor está teniendo, y oramos fervientemente por la vida de cada uno de nuestros hermanos, pastores que están pasando por situaciones difíciles, también por hermanos de nuestra congregación que han tenido pérdidas de seres queridos, que sabemos que el Espíritu Santo está trayendo consuelo y fortaleza, y eso realmente nos alegra y damos gracias al Señor, ¿no? Porque realmente a veces en todo este tiempo y esta situación que nos toca vivir, muchas veces no estamos, a veces caemos en cierta duda y nos encontramos en cierta situación que queremos a veces empezar a dudar o a claudicar en nuestra fe, pero podemos ver una iglesia fortalecida, podemos ver una iglesia que está de pie, una iglesia que no deja de alabar y bendecir al Señor, como dice la palabra, ¿no? En todo tiempo te alabaré. Y tal vez en este tiempo es donde tenemos que demostrar nuestros dichos con hechos, ¿no? Y es en este tiempo donde tenemos que darle gloria al Señor. Y sé que lo estás haciendo, sé que el Señor te está renovando, está fortaleciendo tu vida, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer, pero a través de Él y por Él podemos realmente vivir esta vida de gozo, de esperanza, de fe, donde podemos mirar a un futuro realmente con el Señor, ¿no? Sabiendo que Dios ha allanado el camino, que el Señor tiene todo preparado para su pueblo, para su iglesia. Así que descansamos en el Señor. Yo quiero en esta tarde compartir una palabra donde encontramos a los discípulos, aquellos hombres que habían caminado con el Señor, que estaban con el Señor, que eran los que se le había designado justamente, ¿no?, la tarea de continuar con esa obra evangelística y de extensión del reino.
pero ellos se encontraban en un momento crucial, en un momento muy difícil, en un momento donde justamente, como decíamos recién, a veces la duda, a veces la incertidumbre nos nubla el pensamiento, el entendimiento, y nos olvidamos de aquellas cosas que el Señor viene hablando, que el Señor ha prometido. Y eso es justamente lo que no tiene que pasar, sino que tenemos que acordarnos del Dios grande, del Dios todopoderoso, del Dios al cual servimos y al cual adoramos, y le hemos entregado nuestra vida, y nuestra vida está escondida en Él, nuestra vida está guardada en Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra seguridad. Por eso quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de San Lucas, capítulo 24, desde el verso 36 vamos a leer, después vamos a estar meditando un poco todo este capítulo, pero dice la palabra del Señor en San Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tened aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él la tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjese el momento que estaban viviendo estos hombres, los discípulos. Estaban allí con todo el miedo, con toda la incertidumbre. ¿Qué pasó? Nuestro maestro murió. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros esperábamos otra cosa. Pero vemos aquí que el Señor se les presenta, y lo primero que le dice, conociendo el corazón de cada uno de ellos, le dice: paz a vosotros. Y sabe que en esos momentos tan difíciles, esa palabra viniendo de nuestro Señor, viniendo del Dios que tiene el control de todas las cosas, que te diga paz, que tengas paz, que confíes, que descanses, que puedas estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Él tiene el control, porque Él sabe hacer las cosas, porque Él, lo que Él habló se va a cumplir, sus promesas tienen fiel cumplimiento. O sea que si Él tiene el control de todo, porque Él es el creador de todas las cosas, aún el universo le adora. Así que, ¿cómo vamos a tener temor? Y estos hombres estaban allí temerosos, dudando. Fíjese que si leemos desde el comienzo de este capítulo, vemos a las mujeres que habían ido al sepulcro y se encontraron con la tumba vacía, pero también recibieron una palabra que les dice en el verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. En el verso 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjese que el Señor les habla y les recuerda lo que ya les había hablado.
cosas que ya Él le había anticipado, porque el Señor no es que nos va a dejar en la duda, sino que somos nosotros a veces los que no entendemos. En los momentos difíciles parecería que nuestro entendimiento se nos nubla y parecería que no vamos a tener la fuerza para seguir adelante o la fuerza para seguir confiando. Pero ¿sabe qué? A estas mujeres se les abrió el entendimiento en ese momento y se acordaron. Lo mismo que sucedió con aquellos hombres que luego iban al camino a Emaús, y también el Señor se le aparece. El Señor los acompaña en ese trayecto y les habla, pero ellos no lo reconocieron. Hasta que en un momento el Señor le dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjese esta palabra, ¿no es cierto?, que luego se la dice también a los discípulos. No era necesario, no es necesario. Y sabe, hermanos queridos, fue necesario que el Señor ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Fue necesario que Él cargara con el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Fue necesario que Él padeciese. No había otra manera, no había otra forma. La única manera era que Él pagara el precio, y Él pagó el precio. Pero fíjese que luego, para que estos hombres no sigan en ese estado de duda, Él les mostró sus manos horadadas, les mostró su cuerpo traspasado. Es más, como todavía no le creían, les pidió de comer porque lo confundían con un espíritu, y Él todavía no había sido glorificado con un cuerpo glorificado. Estaba con su cuerpo de carne y de hueso, y dice: yo soy, miren mis manos, miren mi costado herido. Un espíritu no tiene carne y hueso, soy yo que he resucitado como se lo había dicho. Mire, el verso 44 en adelante es donde quiero que usted preste atención. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario. Nuevamente, hermano, esta palabra, era necesario, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario lo que se habló, lo que estaba escrito, que había sido todo inspirado por Dios. ¿Sabe qué? Era un anticipo de todo lo que iba a venir, era la sombra de todo lo que un día se iba a cumplir. Pero, hermanos queridos, hay otras cosas que están escritas para los tiempos de hoy. Hay cosas que el Señor ha dejado establecidas para el tiempo de hoy y que es necesario que se cumplan. Es necesario que hoy la iglesia, que es la protagonista en este tiempo, pueda cumplir en obediencia con la palabra que ya está escrita, la palabra que ya fue revelada, la palabra que es necesario. Dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mire, yo creo que hoy el Señor tiene que abrir el entendimiento de su pueblo, de su iglesia, sobre toda la faz de la tierra, porque es la iglesia, como dije, la protagonista. Es la iglesia la que tiene que levantarse en el poder del Espíritu Santo y poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Mire, sigue diciendo lo que dice en el verso 46: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario. Mire, cuando el Señor recalca algo, tenemos que prestar atención, porque a veces pareceríamos que es algo opcional. Parece que dice: bueno, sí o no, obedezco, no obedezco, voy, no voy. Pero acá el Señor le estaba hablando: es necesario. Hay una necesidad, que haya un despertar. Hay una necesidad que la iglesia entienda, que la iglesia comprenda. Aquellos que hemos sido llamados al ministerio, aquellos que hemos sido llamados a este sacerdocio, aquellos que hemos sido llamados como iglesia a cumplir justamente con el mandato divino. Hermanos queridos, es necesario que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Es necesario que no nos olvidemos la palabra que Dios está hablando, lo que Dios viene hablando. No es que, bueno, vamos a ver. No, yo tengo que tomar esa palabra, y esa palabra se tiene que hacer una vivencia en
en mí. Esa palabra, no puedo ser un oidor olvidadizo. Yo tengo que ser un hacedor de la palabra para que la palabra se cumpla, para que el propósito divino se cumpla, para que el diseño divino se cumpla. Es necesario que hoy la iglesia, cada uno de nosotros, podamos entender, comprender el tiempo que estamos viviendo y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso le dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y fíjese que acá sigue hablando, dice, y que se predicase en el nombre, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, era necesario no solamente que Cristo padeciese, que fuese crucificado, que resucitase, que toda esa obra Él la cumplió, consumado es, Él terminó. Pero luego sigue hablando, dice, y que se predique, y que se predicase la palabra, que se predicase en el nombre del Señor el arrepentimiento, el perdón de pecado. ¿Qué es lo que se está hablando? De que se predique una oportunidad para la humanidad, que la humanidad sepa que hay una oportunidad de perdón, de cambio de vida, de una vida nueva, y es necesario que se predique. Es necesario que se anuncie, es necesario que la iglesia no calle, es necesario que la iglesia no pare de predicar y de anunciar la verdad de Cristo. Por eso cuando el Señor recalca, es necesario. Mire, la palabra del Señor tiene que estar tan latente en nuestras vidas. La palabra del Señor tiene que estar tan viva como el primer día que la recibí. Porque a veces tendemos a olvidarnos, como estos hombres, como estas mujeres, que pensaban que la cosa iba a ser diferente. Pero el Señor ya le estaba hablando, ya le estaba diciendo de antemano lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Así como el Señor también nos está hablando en este tiempo, que todas estas cosas, rumores de guerra, pestilencia, terremoto, son principios de dolores, porque la tierra va a ser movida y va a ser tratada de una manera. Y cuando hablo de la tierra, hablo de la humanidad. Y todas estas cosas no nos tienen que sorprender como iglesia, porque ya el Señor las viene hablando. Y no tenemos que estar dudando ni mirando a ver qué hacemos, sino sabemos lo que tenemos que hacer. Seguir predicando, seguir creyendo, seguir declarando las verdades del Señor. Por eso esa necesidad que tiene el Señor de que su reino se siga extendiendo es la necesidad que tiene que haber en nosotros. Tiene que ser algo necesario, hermano. Te tiene que inquietar, te tiene que apasionar, te tiene que despertar, para que realmente tengamos un entendimiento abierto a lo que el Señor está trayendo. Podamos entender y comprender el tiempo que vivimos y quiénes somos en el plan divino. Quiénes somos, dónde estamos parados en este diseño. No soy uno más, soy parte de este cuerpo, soy parte esencial del propósito de Dios. Y por eso en este tiempo el Señor nos habla y nos dice, es necesario, iglesia, que te levantes. Es necesario que le creas al Señor. Como le dijo a Josué, es necesario que te esfuerces y seas valiente, porque vos vas a hacer la obra, porque vos vas a repartir esta tierra a este pueblo, porque vos vas a ser el precursor, tú vas a ser el que va a entrar a la tierra, vas a ser el que va a conquistar, pero es necesario que seas fortalecido, que seas valiente, que seas un hombre de fe. Es necesario, hermanos queridos, que nos levantemos creyendo y tomando la palabra del Señor. Mire, hay algo importante en todo esto. Dice la palabra del Señor, y vosotros sois testigos de estas cosas. En el verso 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Mire, si bien nosotros no vivimos
ese tiempo con el Señor, mientras el Señor estuvo en su ministerio sobre la tierra, pero sí somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sí somos testigos del cambio, de la bendición, hermano, y no podemos quedarnos con eso. ¡Ay, qué bueno! Dios me bendijo, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo un buen pasar, qué bendición de parte de Dios, hermano. Esa no es la bendición, esas son las añadiduras. La bendición es tener a Cristo y compartirlo, es tener a Cristo y manifestarlo. La bendición que tenemos es haber renacido y poder tener una esperanza de gloria, tener una esperanza de vida eterna, y eso es lo que debemos predicar, a un Cristo resucitado, a un Cristo que perdona los pecados, un Cristo que da nueva vida. Y cuando predicamos a ese Cristo y cuando anunciamos a ese Cristo, hermanos queridos, ahí estamos transmitiendo y compartiendo e impartiendo la bendición que tenemos, que es Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No vivo yo, mas Cristo vive en mí, y a ese Cristo quiero manifestar, a ese Cristo tengo que predicar, a ese Cristo es necesario. Para eso estamos en esta tierra, para eso estamos aquí. Para eso Dios te rescató, para eso Dios te libró, Dios te sanó, Dios cortó las cadenas de vicio, las ataduras, las herencias generacionales que te atormentaban. Todo lo que Dios ha hecho es para eso, porque es necesario que se predique el arrepentimiento, que se predique al Cristo vivo y verdadero. Por eso, iglesia, tenemos ese privilegio y somos testigos de la obra del Señor en cada uno. Sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio. Cada uno de ustedes tiene una palabra que ha recibido del Señor, que el Señor pueda estar abriendo el entendimiento y haciéndote comprender lo importante que sos en el diseño de Dios, en el proyecto de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Yo lo veo a Jesús a través del sufrimiento, a través de todo el padecimiento que tuvo que enfrentar, pero veo el gozo del Señor, el haber podido obedecer ese plan divino, haber podido consumar la obra para la cual vino a la tierra. Hermanos queridos, que nosotros también podamos terminar nuestros días sobre esta tierra con ese gozo de que he cumplido con lo que realmente Dios me ha designado, que he cumplido con lo que el Señor me ha demandado. No poder decir como aquel rico insensato, ¿no es cierto?, que edificó sus graneros, llenó los graneros, llenó de cosas su vida, de bienes materiales, y después dijo, bueno, alma mía, reposa, gózate, disfruta, y le dijeron, hoy vienen a pedir tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Dejemos de hacer tesoros en la tierra. Comencemos a hacer tesoros en el cielo. Que esos tesoros son los que perduran. Esos tesoros son los que realmente el Señor guarda y valora. Y un día te va a dar ese galardón. Iglesia amada, sigo orando por un despertar en la iglesia, por un despertar en los ministerios, por un despertar en aquellos que tienen talento, aquellos que han recibido dones, que están allí tal vez estancados y están tal vez pensando que no es necesario que otro lo haga. No, es necesario que lo que Dios te dio, vos lo pongas en servicio a la obra del Señor. Así que, amada iglesia, sigo orando por cada uno de ustedes y que el Señor esté añadiendo y esté como a estos hombres, ¿no?, abriendo el entendimiento, y que el Espíritu de Dios te revele cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Te amo, iglesia MCN, y un saludo grande, un abrazo grande, y deseamos pronto poder reunirnos y poder juntos alabar a este Dios. Pero allí de tu casa, seguís siendo una casa de luz, seguís siendo un hombre que entendió que es iglesia y que como iglesia adoramos y bendecimos al Señor donde nos encontremos. Si es en la casa, si es en la ciudad, si es en el campo, en donde me toque estar, soy un siervo de Dios, soy un hijo de Dios, y a Él le alabo y a Él le honro. Te bendigo y hasta el próximo domingo.
universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. Todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. Tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Príncipe de paz, al príncipe de paz, tú lo llenas todo. El centro, el universo te adora. Dios que amas el orden, tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú ordenas todo. Tú eres el centro.